Materialismo, una introducción. Esta introducción al materialismo la vamos a realizar leyendo el artículo de José Ferrer Mora en su artículo Materialismo, en su diccionario de filosofía en 4 tomos, un clásico para entender la historia de la filosofía y la filosofía. Robert Boyle. Nos comenta Ferrer Mora que Robert Boyle es el pensador, es el historiador de la filosofía que en primer lugar, en lengua inglesa, utiliza la palabra materialista y de ahí vendrá materialismo. ¿Y qué entiende por materialista? Bueno, pues todo autor, todo pensador que adoptaba en filosofía unos parámetros según la cual la realidad estaba compuesta por una serie de corpúsculos que tienen una serie de propiedades mecánicas que las llama cualidades primarias, y estos corpúsculos actúan unos sobre los otros de acuerdo con ciertas leyes mecánicas susceptibles de ser expresadas matemáticamente. Y como en filosofía y en toda la vida se piensa contra alguien, pues una vez que tenemos esta posición de materialismo, esta posición de materialismo se oponía al idealismo, a lo que desde la historia de la filosofía denominamos idealismo clásico, que empezó en Platón. Pero bueno, una vez que tenemos ya expresado el materialismo, podrá pensarse contra este materialismo. ¿Y quién fue el primero que pensó pero contra este materialismo? Berkeley, optando por un idealismo subjetivo. Sigue explicando José Ferrer Mora que según Eucken, pues solo desde Descartes realmente podemos hablar de un auténtico materialismo, en el sentido de que como Descartes dividió la realidad en 2 modos, la realidad pensante y la realidad no pensante, pues en este contexto es donde cabe hablar de materialismo, en el sentido de que, pues entonces materialismo sería el tercero en discordia, una tercera vía. Sería el tercero en discordia entre las doctrinas, las maneras de concebir la realidad en la época moderna. Uno, el espiritualismo, de espíritu, es decir, esa afirmación acerca de la realidad que sostiene que la característica principal de la realidad es psíquica. La realidad es psíquica. Segunda ideología, segundo modo de ver la realidad sería el monismo, que sostiene que la realidad ni es física ni es psíquica, o si es física y psíquica, pues la realidad en sí abarca el conjunto de todo lo psíquico y todo lo físico. Pero claro, el tercer modo de ver la realidad sería el materialismo, es decir, esa concepción que mantiene que toda la realidad es de carácter material en sentido de corporal. Incluso Eucken considera que, más allá de que la palabra materialismo se utilice a partir de cierta época, aunque Eucken considera que no hay motivos para no poder hablar de materialismo avant la lettre, o sea, antes de que se formalizase la expresión materialismo materialista que hemos visto que es a partir de Boyle, a partir de 1674. Entonces nos recuerda Eucken que Giordano Bruno ya hablaba de los epicúreos, empleaba la expresión epicúreos, los seguidores de Epicuro, pues en el sentido que posteriormente se ha designado a materialistas. Y es que según Ferrer Mora nos explica que el materialismo o corporalismo o epicureísmo lo que dice es una doctrina muy antigua. Incluso podemos retrotraernos a la civilización india. En el sistema indio Charvaka, pues ese sistema de pensamiento tiene una serie de conceptos, de ideas sobre lo físico como característica principal de la realidad, al punto de que podemos denominar al sistema indio Charvaka como materialista. Asimismo, los pensamientos filosóficos de griegos como Demócrito, Epicuro y en general los atomistas griegos. Dilthey, alemán, 1833-1911, pensador que podemos ubicarlo tanto en una línea del pensamiento hermenéutico como uno de los pioneros de la concepción analítica de la filosofía, pues consideraba que el materialismo
o también él lo denominaba, esa manera de pensar, naturalismo, más que una doctrina en concreto, para Dilthey sería toda una concepción del mundo. La conclusión que sacamos del artículo de Ferreter Mora, aunque él no lo dice de forma explícita, es que materialismo se dice de muchas maneras. Hay muchas formas de ser materialista. Así nos explica Ferreter Mora que no es lo mismo un materialismo teórico que un materialismo práctico. No es lo mismo un materialismo como doctrina que un materialismo como método. Método significa camino, un procedimiento, unas reglas de procedimiento. Además, es que hay distintos tipos de materialismo: dialéctico, el histórico, el monista, etc. Además, materialismo, claro, unismo, o sea, una preponderancia ¿de qué? De materia, materialismo. Pero claro, es que todo se entiende lo mismo por materia. Según que entiendas por materia, tu materialismo tendrá ciertos contenidos o tendrá otros. Incluso puede ser contradictorios entre sí. Así pues, nos explica Ferreter Mora que el atomismo de Leucipo o Demócrito griegos pues es distinto al corporalismo de los estoicos, y ambos dos son distintos al mecanicismo de Hobbes, a su vez distinto al materialismo de Haeckel, aunque hay algo en común a todos estos ismos: entender la materia, cada uno entenderá la materia lo que considere, pero entender la materia como el fundamento de toda realidad. Y no solo como el fundamento de toda realidad, sino como la causa de la transformación. ¿De qué? De la realidad. Así pues, el concepto materia suele incluir toda una serie de principios, de propiedades, de la única sustancia. Una única sustancia, unas propiedades que también se incluyen la fuerza y la energía. Según Ferreter Mora, estamos diciendo, hay diversas clases de materialismo. Uno, no tienen que ser cronológicos, un tipo, materialismo epistemológico. El término epistemología tiene que ver con conocimiento. Es un materialismo que tiene que ver con conocimiento. ¿En qué sentido? Pues en que nuestras formas verbales sobre el conocimiento tienen que ver con propiedades materiales. Es decir, materialismo epistemológico es aquel según el cual los enunciados que se formulan con valor pretendidamente cognoscitivo, pues tienen que ser enunciados sobre cuerpos materiales. Segundo tipo, materialismo metafísico, en el cual se afirma que la única realidad existente es la realidad material. Tercer materialismo, monista, según el cual hay un solo tipo de realidad, la realidad material. Esto se parece mucho, o es lo mismo que lo anterior, pero añade que al cual, a ese tipo de realidad, la realidad material, al cual se reducen los otros supuestos tipos de materia o de materialidad que podamos concebir. Todo lo que podamos concebir, al final se concreta, se puede hablar en términos de realidad material. Eso se llama monista, que solo hay un tipo de realidad, la material. También habría un cuarto materialismo ilozoísta. ¿Este con qué tiene que ver? Pues con los seres vivos, en el sentido de que materialismo ilozoísta afirma que la materia está animada. También habría, ya lo hemos nombrado, un materialismo mecanicista, según el cual el modelo de esa realidad material es únicamente existente. ¿De qué tipo es? Pues un modelo mecanicista. O sea, la realidad, las distintas realidades o ejemplos de realidades funcionarían como máquinas. Sexto, materialismo dialéctico o Diamant. Una cosa es la expresión y otra cosa es el pensamiento. La expresión viene de Plejánov y el pensamiento de Engels. Materialismo dialéctico, expresión acuñada por Plejánov que corresponde a la doctrina materialista de Engels en general, pero a partir de 1877 de su libro Anti-Düring. Este materialismo dialéctico completaría a Marx. Engels era el mecenas de Marx, era su compañero intelectual. En este sentido, Marx sería el protagonista, pero Engels no estaba mudo ni manco a la hora de escribir. Entonces el materialismo dialéctico sería un marxismo
pero no ortodoxo, no oficial. ¿Y sobre qué iría este materialismo dialéctico? Sobre naturaleza. Engels más bien llamaba esta manera de pensar dialéctica, o sea, pensamiento binario de dualidades, dialéctica de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza tiene un componente binario de lucha, de oposición. Claro, y dialéctica de la naturaleza, como hemos dicho que se piensa contra algo, contra alguien, pues pensaría contra ese mecanismo vulgar que se cree que solo los objetos, los seres vivos, funcionan como meras máquinas. Hay algo más complicado. Hay oposiciones ahí, hay contradicciones. Y además es que ese mecanismo vulgar, ya en la época en que escribía Engels, en 1877, que hay un gran avance en química, por ejemplo, pues no se podía aplicar a la nueva química, a los nuevos desarrollos de la química, de la biología. Y además es que el mecanismo vulgar de que las cosas y los seres funcionan como máquinas, pues que no tiene en cuenta el componente práctico, el componente social. ¿Es que acaso el conocimiento, las ciencias están aparte, al margen de los avances sociales? Claro, Engels se dio cuenta que hay una comunicación directa, que hay una interrelación entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el mundo científico. Mutuamente se interrelacionan. Bueno, se interrelacionan, pero el protagonismo lo tiene la sociedad. Las ciencias no son independientes de los procesos sociales. Y si hemos dicho la palabra proceso es que es muy importante en Engels, porque Engels lo que afirma en su materialismo dialéctico es que la realidad consiste en procesos. Es decir, todos los fenómenos materiales, todos son procesos, no son cosas fijas, están en continua movilidad transformadora. Claro, decimos dialéctica de naturaleza, pero es dialéctica. Es decir, ya Hegel, que es el inspirador de Marx dará la vuelta a Hegel, apostando por lo físico, por lo práctico, por lo humano, pero Hegel ya piensa en abstracto los movimientos de oposición que han transcurrido en la historia de la humanidad. Entonces ya tiene en cuenta unas leyes. La dialéctica, como supuesta metodología, para algunos ciencia, tiene en cuenta unas leyes. Pues si la dialéctica de naturaleza es una dialéctica, también tendrá en cuenta estos principios, estas leyes dialécticas. 1. Ley del paso de la cantidad a la cualidad. 2. Ley de la interpenetración de los contrarios. Mutuamente se influyen los opuestos entre sí. Y 3. Ley de la negación de la negación. Y es que negar que hay contradicciones en la naturaleza, eso es un síntoma de ignorancia para Engels. Eso sí que sería una posición metafísica de hablar por hablar sin sostén. Porque para Engels es obvio, el carácter de lucha, de oposición, es universal. Pero esto no se manifiesta solo en la naturaleza y principalmente en la sociedad. Es que Engels nos dice que incluso en la matemática vemos estas luchas de contrarios. Esto nos sirve para subrayar que para Engels el materialismo dialéctico es que es científico, es afín a la ciencia. No se considera ajeno, alejado a los avances científicos. Es más, Engels consideraba que su materialismo dialéctico es compatible con el desarrollo de las ciencias. Es más, es que la dialéctica de la naturaleza de Engels, según Engels, pues podía explicar los resultados científicos. Un seguidor de Engels ya a principios del siglo XX, Lenin. Lenin, aparte de revolucionario o precisamente por ser un pensador filosófico, pudo ser revolucionario. Bueno, un revolucionario sui generis porque se encontró la revolución hecha, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos importa es que Lenin fue un seguidor de Engels de esta dialéctica de naturaleza. Un seguidor a su modo, con rectificaciones, y también Lenin pensaba contra el empiriocriticismo de su época, la justificación de lo que existe meramente por comprobación científica. Porque aunque se parece a lo que estamos diciendo, este empiriocriticismo lo reducía todo a fenómenos
Entonces hay una mezcla ahí de apariencia, realidad, fenómenos materiales, fenómenos psíquicos, todos son fenómenos. Materialismo histórico. Hemos dicho que lo de Engels, materialismo dialéctico, dialéctica de naturaleza, es un complemento a Marx. ¿A qué? A su materialismo histórico, aunque la expresión no es de Marx. Marx no decía, voy a hacer un materialismo histórico. No, la expresión materialismo histórico también es de Plejánov. Y se refiere cuando Engels escribía la fórmula, la concepción materialista de la historia, respecto a lo que hacía Marx. Y si el materialismo dialéctico se puede abreviar como diamat, pues el materialismo histórico se puede abreviar como ismat, que sería la característica básica del pensamiento de Marx, al menos del Marx maduro, el de la crítica de la economía política de 1859, también de El Capital, iniciado en 1867. Aunque ya hay en el joven Marx la génesis, la siembra, el germen de un posterior materialismo histórico, en obras como La miseria de la filosofía, de 1847, La ideología alemana, de 1845-46, incluso el famoso Manifiesto del Partido Comunista, de 1848. Pero ¿cuáles serían las ideas básicas de Marx en este materialismo histórico? Pues serían tres. 1. La transformación del mundo material por medio del trabajo. ¿La materia se transforma? Sí. ¿Cómo? Con el trabajo del hombre. El ser humano sería básicamente un animal trabajador, el animal que trabaja. 2. El carácter material de la existencia humana y de su relación con el mundo. El ser humano es un animal que trabaja y por eso mismo estamos continuamente rodeados de materia y transformando la materia en función de nuestro trabajo, de los que trabajan, el proletariado. Y luego hay una venta de esas mercancías, de esos productos. Entonces nuestras relaciones con los semejantes están en función de lo material, nuestras relaciones con la naturaleza están en función de la materialidad. Y tercero, la conciencia humana no determina la existencia social, sino que es a la inversa. Según cómo sea nuestra existencia social, según cómo trabajemos, según a qué clase social pertenezcamos, según cuánto cobremos, dónde vivamos, qué produzcamos, qué consumimos, qué consumamos, pues así será nuestra manera de pensar. Dime cómo trabajas y cómo vives y te diré cómo piensas. En este sentido, el materialismo histórico de Marx sería una investigación de las estructuras sociales y un método, un camino, unas normas de cómo proceder a la hora de investigar, pero sin caer en una sociología positivista, una investigación sobre la sociedad que básicamente solo se centra en los hechos consumados. No es solamente ciencia el materialismo histórico. Entonces, ¿qué es filosofía? Evidentemente tiene un componente filosófico, pero Marx no considera que lo único que hace sea una doctrina filosófica acerca del ser humano, aunque claramente hay una antropología dentro del materialismo histórico. El ser humano como un animal que trabaja, como un animal que lucha, como un animal que compra, vende mercancías. Así pues, el materialismo histórico nos proporciona una explicación, pero una explicación concreta de las formas fundamentales en las que se ha ido manifestando la sociedad a través de estructuras sociales. Es una explicación de qué leyes, normas van produciendo dichos cambios en las formas sociales, en las estructuras, y es una explicación de cómo las condiciones sociales han ido cambiando el curso de la historia. Según Ferreter Mora, estos tipos de materialismo pues se pueden algunos mezclar entre sí, otros no se pueden disolver uno en el otro, en otros hay intersección, en otros son conjuntos disjuntos. Así, el materialismo monista, que es un tipo de realidad, suele combinarse con el materialismo mecanicista, de que los objetos funcionan como máquinas. Otros son totalmente independientes. Así, el materialismo epistemológico, de que a la hora de hablar hablemos de aquellos objetos susceptibles de tener una explicación material, esto no implica un materialismo metafísico
físico, de que la única realidad, la única, es la material. Otros materialismos es que se excluyen mutuamente, como ocurre entre el materialismo mecanicista, tanto con el materialismo dialéctico como con el materialismo histórico. En el curso de la historia nos relata Ferreter Mora de que se han manifestado diversas corrientes distintas o autores que podemos considerar desde el siglo XX y siglo XXI materialistas. Ya desde Grecia, Tales, Empédocles, Demócrito, Leucipo, Epicuro, Tertuliano, Gassendi, Hobbes, Lametrie, Holbach, Cabanis, Buchner, Vogt, Moleschott. Y en el siglo XIX nos dice que fue un siglo especialmente materialista. Fue el giro del materialismo, fue el siglo del giro materialista en tres especies de materialismo. Uno, el materialismo que podemos denominar naturalista, mecanicista, monista. Dos, el materialismo dialéctico. Y tres, que tendría relación, el materialismo histórico. También nos dice que en el siglo XX han aparecido nuevos materialismos. Así, en el contexto de la concepción analítica de la filosofía, pues tenemos el análisis de los fenómenos llamados mentales. Llamados mentales porque ya veremos que ya se verá como resultado de esos análisis si al final esos fenómenos son mentales o son físicos o son otra cosa. Entonces, el análisis de los fenómenos llamados mentales y los fenómenos del lenguaje, fenómenos mentales, fenómenos lingüísticos, pues los análisis usados para hablar de estos objetos mentales y lingüísticos, pues también sería una especie de materialismo. Por ejemplo, en Carnap, Rudolf Carnap, en los años 20 del siglo XX y años 30 del siglo XX, pues se puede hablar de un fisicismo, o sea, de que solo existe lo físico, básicamente. En español, fisicismo, no fisicalismo, porque la raíz física no existe en español. Fisicalismo no, fisicismo sí. Bueno, pues en Carnap habría un fisicismo que en realidad sería un materialismo lingüístico. Un materialismo a la vez epistemológico y lingüístico. También nos explica Ferreter Mora que es frecuente que los pensadores que han defendido el conductismo, esa manera de entender la psicología, de que estudiemos más bien las conductas sociales exteriores del ser humano, porque estudiar lo que está dentro de la cabeza, mente, alma, vete tú a saber lo que sea eso es muy complicado, es que se puede, estudiemos las conductas. Bueno, pues el conductismo versus el mentalismo, pues hay una oposición conductismo-mentalismo que algunos han querido ver como una analogía o un debate paralelo al debate materialismo versus antimaterialismo. Lo cual para Ferreter Mora no tiene del todo sentido porque es posible ser conductista y a la vez no ser materialista. Puede ser conductista sin ser materialista. Incluso se puede ser, los que son mentalistas, es que pueden ser mentalistas pero materialistas también. No es incompatible. Pero ya está, Ferreter Mora nos explica el materialismo y punto pelota, lo da por bueno. No, también nos dice que el materialismo es susceptible de recibir críticas y las ha recibido. ¿Apelando a qué? Bueno, toda doctrina materialista, se ha llegado a decir, se refuta a sí misma. ¿Por qué? Porque en el fondo, todo decir, todo hablar sobre el materialismo, en último término, no es el resultado de una investigación empírica concreta de cuestiones materiales, sino más bien el último resultado que digamos o escribamos sobre el materialismo, una de dos, o bien será resultado de una inferencia racional, fruto de unos razonamientos, resultado final, o bien será un proceso cerebral. Toda inferencia racional ya está siendo un proceso cerebral. En el fondo, entonces todo es proceso cerebral. Claro, el cerebro es un trozo de materia. Pero ¿qué pasa con esa cosa rara que parece ser que tienen los cerebros, que son estados mentales, que son difíciles de describir en términos
única y exclusivamente de físicos. ¿Se puede escribir en términos físicos? Sí, pero únicamente. Ya con solo lo físico ya agotas lo mental. Entonces, para algunos, el materialismo se refuta a sí mismo, porque tiene que apelar a cosas que no son materiales, como inferencias racionales, que son cuestiones abstractas, o procesos internos del sujeto. 2. También se ha insistido en que cuestiones, fenómenos, como las intenciones, sea eso lo que sea, los significados, sea eso lo que sea. ¿Cuál es el significado de significado? ¿Qué intencionalidad tenemos con las intenciones? Pues sea lo que sean las intenciones, sea lo que sean los significados, pareciera que no se pueden reducir meramente a cuestiones materiales. Que hay algo más, no material, en las intenciones y en los significados. Bueno, y en general los objetos abstractos, como las clases, los conjuntos, por no hablar de la clase de clases, los conjuntos de conjuntos. Todas estas cuestiones no se pueden reducir meramente a cuestiones materiales. También se ha alegado como crítica a la irreductibilidad, incapacidad de reducir unos fenómenos a otros, cosa que sí podría ocurrir si única y exclusivamente existiese lo material. Nos dice Ferreter Mora que el materialismo de la segunda mitad del siglo XX es un materialismo más refinado, no tan burdo, no tan tosco a la hora de pensar, y que más bien iría en la línea de descartar el abstraccionismo, la tendencia hacia lo abstracto, en el sentido de a veces pensar en lo abstracto nos lleva a pensar en cosas trascendentales. Abstraccionismo a veces va parejo con trascendentalismo. Y cuando este trascendentalismo se eleva mucho, pues se separa de la realidad material. Entonces, cuidado con abstraccionismos que nos pueden llevar a cosas trascendentales alejadas de la realidad. Y concluye Ferreter Mora, o si no su conclusión es su cierre, de que sí, el materialismo, de distintas maneras, distintos tipos, distintas concepciones, el materialismo se dice de distintas maneras, pero en realidad está al mismo nivel que sus oponentes, que sus contrarios, que sus enemigos doctrinales. El principal sería el idealismo, que también se dice de distintas maneras. Entonces nos dice Ferreter Mora que el materialismo, en cuanto a que es una teoría, pues se halla al mismo nivel que las teorías opuestas a él, como ocurre con el idealismo. Como ocurre en filosofía, al final somos nosotros, somos los sujetos que con comprensión lectora tenemos que pensar con rigor para ver quién tiene, si no la razón, entre materialismo e idealismo u otros ismos, sino quién tiene más razón, en este caso entre materialismo y eso que llamamos idealismo. Añadimos nosotros que se puede hablar de materia, pero se puede hablar de más cosas existentes, como si no fuese lo único lo material. Así Karl Popper se caracteriza por su teoría de los tres mundos, que concretó en 1967. La teoría o la doctrina de los tres mundos de Karl Popper viene a decirnos que la realidad se extiende por tres mundos. 1. El mundo de lo físico, el mundo de los objetos físicos tanto visibles como objetos físicos invisibles. 2. El mundo de los estados y procesos mentales, tanto estados y procesos mentales conscientes como inconscientes. Y 3. El mundo de los productos humanos culturales, es decir, aquellos conceptos y aquellas ideas que constituyen el conocimiento objetivo. Algo similar sería la doctrina de los tres géneros de materia y materialidad de Gustavo Bueno. Es cuestión de historiadores de la filosofía distinguir en qué punto hay coincidencias, discrepancias entre Popper y Bueno. Aquí solamente subrayamos que para Gustavo Bueno, en su materialismo filosófico, en su teoría del cierre categorial, considera que, primero, concibe cierta idea, la idea de género, y nos dice que hay tres géneros de materialidad: el género de lo físico, el género de lo psíquico y el género de lo abstracto. Su discípulo David Abar González prefiere, en vez de hablar de géneros de materia, pues prefiere hablar de dimensiones de lo real.
Pero bueno, las dimensiones sean las mismas, lo físico, lo psíquico y lo abstracto. El segundo aporte que vamos a hacer tiene que ver con el pensador filosófico francés Michel Onfray, nacido en 1959, que sería una versión razonada, razonable y digna de ser leída y estudiada de ese escritor denominado Nietzsche. Pues Michel Onfray ha construido a lo largo de su vida, a lo largo de más de 30 libros, un proyecto hedonista ético, donde nos dice que, atención, la historia del pensamiento que nos han contado es no la historia del pensamiento, sino una historia del pensamiento entre otras posibles. Nos han contado la historia en que el idealismo sale vencedor, como si la única manera de entender la realidad sea eso que nos dice Platón, eso que derivado y a su manera dijeron los padres de la Iglesia católica, y eso que nos dijo Kant. Todo esto se puede denominar idealismo, pero es que habría otras líneas de entender la historia del pensamiento. Habría una línea materialista, habría una línea hedonista, de cultivo, importancia del placer, en el que no se castiga el cuerpo, no se prohíbe el cuerpo. Más que nos dice Onfray, tiene 30 libros, un libro principal es La fuerza de existir, el Tratado de la Teología. Nos está diciendo Michel Onfray en su Tratado de Teología 2005 o La fuerza de existir de 2006, de que es que encima la línea de historia del pensamiento que ha triunfado, pues es la línea menos atractiva, más represiva. ¿Represiva de qué? Del cuerpo. Y en realidad la menos humana. La que menos se parece a cómo somos de verdad los humanos. Claro, pero ¿por qué ha triunfado? Porque nos dice que es la que interesa a la serenidad de los poderosos. Si nada cambia, todo continúa como esté en ese momento de la sociedad. Por eso dice Onfray que ha triunfado la línea platónica, patrística, kantiana. Y esa otra línea sería la línea materialista, la línea que ha quedado marginada en la historia del pensamiento, apenas se le nombra. O si se le llega a nombrar a algunas personas en concreto, no se le otorga la importancia de que es toda una línea de pensamiento, la línea materialista. Y esta línea no es como el idealismo que ve el cuerpo y los deseos, los placeres, como un obstáculo o un desvío para el conocimiento. Es más, es que es al contrario. ¿Cómo vamos a conocer si no tenemos en cuenta el cuerpo? Solamente pensando así en el aire, somos pensadores de pensamientos flotando ¿en dónde? Porque el aire también tiene su materialidad. Es que nos dice Onfray que el idealismo es un narcótico, es un adormecedor de las conciencias, para que no cambiemos lo que ya existe, lo social que ya existe. Onfray hará lo contrario, hará reivindicar la importancia del placer, y para eso rompe con esa tradición milenaria filosófica a partir de Platón denominada idealismo, que nos ha hecho creer que el mundo material, claro que existe, pero que el mundo material no tiene cabida en el cielo perfecto de las ideas. Entonces, ¿qué hace falta para Michel Onfray? Bueno, pues si hay una filosofía que se ha escrito a partir de cierta historia de la filosofía, pues hará falta una contrafilosofía, una contrahistoria de la filosofía, una historia de la filosofía a la contra del idealismo. Una contrafilosofía que celebre la fuerza de existir. Otra historia del pensamiento donde las figuras tutelares y titulares, los que deberían jugar, serían Montaigne, Pascal, Nietzsche, pero sin olvidarnos que previamente hubo cierta sabiduría corporal, hedonista, en la antigüedad clásica, incluso hubo un cristianismo hedonista. Todo esto complementado que nos dice Onfray que hace falta una ateología. Y de forma urgente, un nuevo ateísmo argumentado y sólido que se presente como una nueva postura positiva, pero positiva, optimista, ¿respecto a qué? Respecto al mundo, respecto a la historia, respecto al cuerpo, respecto a los seres humanos y lo que hacemos.
Y para Onfray, esta ateología debería hacer una crítica robusta contra las tres principales maneras de entender el monoteísmo: el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, para después poder hacer una crítica fuerte a la idea de lo trascendente, como si hubiese cosas que realmente trascienden la realidad y tienen una existencia real en la estratosfera, en otro mundo, vete tú a saber. Y claro, si tenemos que cortar de raíz esta crítica como si existiese algo trascendente, el tercer punto es quedarnos en la vida terrena, quedarnos en el bienestar y en la emancipación, la liberación de los cuerpos y de las mentes, sea eso lo que sea, de las mujeres y de los hombres. Es decir, hace falta una física de la metafísica, para Michel Onfray. Tampoco podemos olvidarnos del siglo XXI en el que estamos hablando, pues el fenómeno filosófico principal de principios del siglo XXI, que es el giro realista. Giro realista, que son los nuevos realismos, tanto el realismo especulativo como el llamado nuevo realismo de Ferraris y Gabriel. Pero bueno, empezamos por 27 de abril de 2007 en Goldsmiths, en la Universidad de Londres. 27 de abril de 2007, fecha en la que aconteció un taller filosófico de un día, de un movimiento filosófico que a lo mejor solo duró ese día, un movimiento filosófico de un solo día. Lo suelen denominar realismo especulativo, pero es mejor denominarlo en plural realismos especulativos, porque sus cuatro principales componentes no exactamente dicen lo mismo y con el tiempo se han desdicho del rótulo realismo especulativo, o cada cual lo llama a su manera. Entonces en plural mejor realismos especulativos. Un taller de filosofía que fue publicado en el tercer número de la revista Collapse, perteneciente a la organización artística Urbanomic, fundada por Robin McKay. Un acontecimiento como repercusión de la aparición en 2006 de Después de la finitud de Quentin Meillassoux. Entonces, siendo este giro especulativo, pues en realidad el diálogo es un diálogo muy racional, un diálogo muy inteligente, un diálogo con grandes conocimientos filosóficos tradicionales y de las dos maneras de entender la filosofía a principios del siglo XXI, repercusión de todo lo pasado en el siglo XX, una concepción analítica con un gusto por la claridad formal, una posición anti-superidealismos, pensando la conexión lenguaje-pensamiento-mundo, y otra concepción de la filosofía más sobre cuestiones existenciales, antropológicas, éticas, prácticas, creativas, susceptibles de ser expresadas con distintos grados de claridad o incluso de oscuridad. Pues estos realistas especulativos cogen lo mejor de la cocción analítica de la filosofía, que para ellos sería ese carácter de actitud científica y de rigor, y cogen lo que suponen que ellos es lo mejor de la otra concepción antropológica, existencialista de la filosofía, que sería esa apertura mental hacia lo creativo. Entonces tienen un diálogo entre sus cuatro posiciones de cómo pensar en el siglo XXI, que sería el materialismo especulativo de Quentin Meillassoux, 2, el realismo trascendental de Brasier, 3, la ontología orientada a objetos de Hartmann, y 4, la física especulativa de Gram. Cuatro cosas parecidas, con bastantes diferencias, como se ve en este diálogo rico e inteligente entre ellos, pero que todos tenían al menos un denominador común, si no afirmativo, sino a la contra. Todos pensaban contra el correlacionismo. ¿Y qué es el correlacionismo? Esa doctrina filosófica de la modernidad y de la filosofía contemporánea de estos cuatro pensadores, o sea, siglos XVIII, XIX, XX, principios del siglo XXI, que hay una mutua relación sujeto-objeto. El correlacionismo sería esa concepción antirrealista, contrarrealismo antirrealista, dominante en la época moderna, en la época contemporánea, de que considera que solo podemos tener un acceso a la relación entre lo humano y las cosas, pero no
nunca un acceso directo a las cosas. Precisamente como somos humanos, son una relación entre lo humano y las cosas. Nunca directamente a las cosas. Y esto lo intentan subsanar. Intentan acceder directamente a las cosas. Pero claro, siendo humanos. ¿Lo habrán conseguido? Pues en este intento de no caer en la conexión sujeto-objetos, pues pensaron, dentro de este marco, Quentin Meillassoux pensó el gran afuera. Ray Bernstein pensó la extinción del humano. Graham Harman pensó el aislamiento de los objetos. Ian Hamilton Grant pensó el aislamiento del pensamiento. La otra línea del giro realista, una línea sería esta que hemos dicho de realismos especulativos de Meillassoux, Bernstein, Harman y Grant, y la otra línea sería la de Ferraris y Gabriel, es decir, el nuevo realismo de Mauricio Ferraris y Marcus Gabriel, a partir del manifiesto del nuevo realismo en 2012 de Mauricio Ferraris, nacido en 1956. Un pensador que, siendo influido en un principio por Derrida y Bátimo, es decir, la esfera del posmodernismo, pero por influencia de Umberto Eco, pues se deshizo o pensó contra dicho posmodernismo, en concreto contra los dos principales principios, o aquellos principios contra él quería cargar, que son: uno, el dogma de que toda realidad está socialmente construida y que es infinitamente manipulable. 2. Que la verdad es una noción inútil, porque la solidaridad es más importante que la objetividad. Bueno, pues Ferrari reconoce una esfera de la realidad que es independiente de las interpretaciones, o supuestas infinitas interpretaciones. Incluso llega a reconocer la autonomía ontológica, la autonomía en cuanto a existencia de los objetos sociales. Tenían sus propias características. Pero, hablando de características, ¿cuál sería la característica en nuestro tiempo? La documentalidad. El hecho de que no paramos de construir y generar documentos y nos atraviesan. Llega a hablar Ferraris de la documedialidad. El documento como el medio por el que transcurre nuestra vida. Y es que Ferrari nos recuerda que todo se registra, todo se automatiza, o casi todo se capitaliza, o casi todo, y todo se moviliza, o casi todo. Y esto lo podemos encontrar en su excelente libro Metafísica de la Web de 2020. Y por otro lado tenemos Ferraris, el italiano, Marcus Gabriel alemán. Marcus Gabriel, nacido en 1980, su primer libro fue un bestseller, ¿Por qué no existe el mundo?, de 2013, donde apuesta por una nueva filosofía, sobre la base de un principio bien simple: el mundo no existe. Lo que existen son objetos, lo que existen son actividades. Existen muchas cosas, pero el mundo como tal no existe. O lo que no existe es que algo, y dentro de ese algo, absolutamente todo esté interrelacionado. Entonces, ¿por qué apuesta? Apuesta por un nuevo realismo, que sería esa actitud filosófica que vendría, ya estaba llegando con ellos, superadora del posmodernismo. Lo que viene o tiene que venir después del error del posmodernismo es una nueva actitud filosófica que nos hable de un nuevo realismo. ¿Y esto a partir de cuándo ocurre? Bueno, pues a partir de las 13:30 del 23 de junio de 2011 en Nápoles, en el almuerzo entre Ferraris y Gabriel. A partir de entonces ya podemos tener una nueva actitud de pensar los fenómenos que tienen que ver con la apariencia y la realidad. Esta actitud en Gabriel produjo distintas reflexiones. Por ejemplo, el texto Yo no soy mi cerebro, que es un autorretrato del espíritu humano. La palabra espíritu parece que estaba prohibida, pero Gabriel la utiliza sobre todo para criticar ciertas promesas que nos están haciendo de que va a venir, o ya está llegando, o ya está aquí, una era poshumanista, de seres, en vez de humanos, poshumanos. Pues Gabriel critica estas promesas.
También esta actitud ha producido en él el texto El sentido del pensamiento de 2018, que nos llega a decir que el pensamiento también es un acto sensorial. También ha producido La ética para nosotros de 2020, en el que nos recuerda, reclama la existencia de conceptos éticos universales. En concreto, valores universales. Y también ha producido el libro El ser humano como animal de 2022, en el que reflexiona por qué no encajamos del todo en la naturaleza. En fin, con estos contenidos consideramos que ya se puede tener una mínima noción de qué sea eso del materialismo, recordando que el materialismo se dice de varias maneras.